Buenos días a todos y a todas. La verdad que es un placer cada vez que tenemos un encuentro y ver la sala llena como es hoy día. Nos llena realmente de entusiasmo porque desde la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado y la Secretaría Académica, que acá está representada con el secretario, el doctor Julio Aguirre, hemos trabajado para brindar herramientas que ayuden a la comunidad educativa a internacionalizarse. Hoy tenemos el placer de estar dando inicio a este encuentro que realmente nos va a permitir deleitarnos con la presencia y toda la experiencia del doctor Pablo Beneitone. Pablo es un experto en internacionalización. Hoy nos acompaña desde la Universidad de Lanús, pero en realidad ha pasado por numerosas instituciones. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, ha tenido formación de posgrado en esta temática, un máster en Cooperación Internacional, un doctorado en Ciencias Sociales y en realidad es un referente en el campo de la internacionalización de las instituciones educativas y del currículum. La verdad es que particularmente Pablo es una persona que ha ayudado mucho a las instituciones educativas argentinas a conectarse con el mundo. Y es un placer para nosotros que hoy venga a ayudarnos particularmente en dos temas que son muy importantes. Uno, la flexibilización curricular, que tanto nos atraviesa, que ya ha tomado estado público, que la podemos ver cómo ha invadido los diarios de circulación masiva, así que la institución no puede hacerse al costado y tiene que realmente liderar un cambio curricular importante. Y particularmente cómo transformamos en créditos todos los trayectos formativos que hacen nuestros estudiantes dentro de la institución. Todas estas iniciativas están dentro del marco de un proyecto Erasmus Plus que se ganó en el año 2019, en el cual tuvo un rol muy activo toda la gente de internacionales de la Secretaría, junto con la Facultad de Educación. Es un Erasmus que se llama Aprendizaje Centrado en el Estudiante. Entonces, básicamente, el protagonista de este proyecto son nuestros estudiantes. La coordinadora, la vicedecana de la Facultad de Educación realmente ha hecho un trabajo muy importante llevando adelante esta transformación que ha sido, así que muchísimas gracias, Ximena, por haber tomado este desafío. Y también la Facultad de Filosofía y Letras ha participado en forma muy activa, así que también quiero agradecer a las autoridades de la facultad. Y siempre ha sido una actividad muy colaborativa, en la cual hemos podido converger distintas unidades académicas, distintos claustros, pero siempre con un objetivo común, que es facilitar la educación de nuestros estudiantes y hacerla cada vez más internacional. Así que particularmente voy a dejar a Julio que cuente un poquito acerca de este proyecto y después esperamos que el doctor Beneitone nos dé su primera disertación. Bueno, gracias Teresa, buenos días a todas, a todos, muchas gracias por estar acá. Voy a ser breve porque la verdad que estamos acá para escucharlo a Pablo, pero solamente decir que para nosotros es fundamental partir del reconocimiento de que la política curricular es una política que tiene que estar inexorablemente orientada al sujeto de aprendizaje. Cuando el sujeto de aprendizaje cambia, cuando el contexto de aprendizaje cambia, cuando las dinámicas educativas, cuando los horizontes de temporalidad, cuando las dinámicas o las perspectivas de inserción profesional, de proyecto de vida, cambian drásticamente como están cambiando en estos años, las currículas no pueden seguir sosteniendo su status quo y su rigidez tradicional. Muchas veces esos cambios, cuando son anticipados, cuando son adecuadamente gobernados por las instituciones, son
conducidos hacia un buen puerto. Muchas veces tienen que venir shocks externos para que nos obliguen a mover un poco el avispero y modificar la forma en la cual estamos trabajando. En este momento estamos tratando de trabajar en modificaciones internas, pero a la inminencia de un shock externo que vendrá en materia normativa, que vamos a estar charlándolo estos días. Tenemos charlas, actividades hoy, esta tarde, mañana también, en la mañana y en la tarde, que todas van a redundar de distintos modos en ir hacia lo mismo, que es tratar de entender cómo llevamos adelante diseños curriculares pensados para el estudiante del siglo XXI, en el contexto del siglo XXI, donde la internacionalización está instalada, donde la fluidez de los movimientos de los estudiantes tiene que estar garantizada por diseños que reconozcan los trayectos formativos, que den cuenta de la importancia de los créditos como mecanismo para poder realmente contabilizar el trabajo real que nuestros y nuestras estudiantes llevan adelante todos los días, que no podemos seguir pensando solamente en un estudiante abstracto, en mirar el currículum solamente desde el tiempo de dictado de clases del docente. Lo que busca hacer el ACE, lo que busca hacer este proyecto que mencionó Teresa, que estamos trabajando acá, que nosotros lo hemos bajado en una adaptación propia para la realidad de nuestra universidad, que denominamos sinceramiento curricular, tiene que ver justamente con esto, con sincerar, con develar el currículum oculto y con mirar exactamente cuáles son los trayectos de nuestros estudiantes, cuál es nuestro estudiante real, que no es un estudiante abstracto que se dedica 40 horas exclusivamente a estudiar, es un estudiante de una multiplicidad de aspectos que impactan en su vida y que en ese contexto tiene que atravesar un currículum, una serie de exigencias, de actividades, de estudio, de actividades evaluativas que no están muchas veces adecuadamente reconocidas en los planes de estudio y que cuando las sinceramos nos damos cuenta que no es para nada llamativo que la duración real del sistema universitario argentino sea de 1.9, o sea que en realidad nuestros estudiantes se demoran un 90% más de lo que dice la letra que se demoran en recibirse. Eso obedece en no menor medida a diseños curriculares que están pensados para otra época, que no toman en consideración cambios en el contexto de aprendizaje y en los sujetos de aprendizaje. Desde ese lugar entonces la participación de Pablo, que como dijo Teresa es un reconocido experto en todas estas temáticas, nos va a ayudar también a traer un poco de frescura y renovar esta discusión que ya la llevamos al Consejo Superior el día de ayer y que vamos a continuar llevando adelante para estar preparados para cuando inexorablemente las normativas empiecen a cambiar en una dirección que no va a poder seguir siendo eludida por parte del Sistema Universitario Nacional, nosotros estemos adecuadamente preparados para adaptarnos y fundamentalmente podamos diseñar currículas al servicio real de nuestros estudiantes. Así que sin mucho más que esto y más detalles, lo dejamos a Pablo para que comience su disertación. Muchas gracias. Me parece, ahí se escucha bien. Bien, bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a ambos secretarios, Julio, Teresa, por las palabras y por la presentación. Para mí siempre es un gusto venir a la Universidad Nacional de Cuyo. Lo recordaba acá con una colega, con Alejandrina, con la cual venimos trabajando, ¿puedo decir, Alejandrina? 30 años. 30 años, y hablábamos de la coherencia en el discurso, ¿no? De hace 30 años con un programa incipiente con el que empezamos a trabajar, en mi caso desde el Ministerio de Educación y Alejandrina en el área de internacionales, que era el Intercampus, un programa de movilidad con España. Hasta llegar ahora a estos desarrollos que mencionaba tanto Teresa como Julio del programa ACE, acá representado tanto por mis colegas del área de educación y del área de historia, donde la Universidad Nacional de Cuyo está siendo pionera en estos debates a nivel de la región y de la discusión birregional con Europa sobre el aprendizaje centrado en el estudiante. Así que yo les agradezco por la confianza de estos 2 días en los cuales espero que podamos discutir, tal como mencionó tanto Teresa como Julio, aspectos que están dentro de la agenda global, dentro de la agenda regional y sobre todo dentro de la agenda nacional, ¿sí? Hay desde hace 1 año y medio, a nivel de la discusión en el Consejo Interuniversitario Nacional, pero a nivel de todo el sistema, hay algo que se conoce como los 7 puntos, ¿sí? de reconfiguración de la educación superior a nivel de Argentina, y parte de esta jornada va a trabajar al menos sin duda 2 de esos puntos que están hoy en debate. Uno, el punto número 2, que es
sin duda ámbito de los secretarios académicos, que es el de la duración real y la duración teórica de las carreras y la implementación de un sistema de crédito a nivel nacional. Y el punto número 4, que es el ámbito de Teresa y de todo el equipo de la Secretaría sobre la internacionalización inclusiva. O sea, de todas formas, ambos puntos dentro de estos 7 de Agenda de Política Nacional tienen muchos vasos comunicantes. Y bueno, la idea es poder desandarlo dentro de la propuesta que discutimos con ambos secretarios y sus equipos en un primer ámbito así más amplio, diverso, de disparador, de generar algún tipo de estímulo para la discusión, y después por la tarde focalizar en algunos de estos ideas, hoy para la internacionalización integral, mañana para los créditos académicos, con alguna producción y reflexión que pueda quedar dentro de las carreras, de las unidades académicas y de la universidad, para que sea sobre todo materia de discusión, ¿no? de esta política institucional que también está definida a partir del trabajo del área de educación, de la vicedecana, digo, en términos de este sinceramiento, que me gustó mucho lo del sinceramiento de la duración, ¿no? Y de las discusiones sobre qué es lo que sucede con nuestros estudiantes, con sus trayectorias, con los planes de estudio. Así que bueno, habiendo hecho toda esta introducción y agradeciendo nuevamente a la Universidad Nacional de Cuyo por la invitación. A ver, yo traje una presentación como para poder disparar algunos de los temas, pero la idea es que pueda ser lo más interactivo, o sea, que no sea una cosa así súper magistral, sino que pueda ser interactivo, que se pueda detener la presentación para aclarar, para no estar de acuerdo, siempre digo, con algunas de las cosas que se puedan decir acá, que son más provocadoras, muchas de ellas, pero que tienen que ver con la reflexión sobre este tema, ¿no? La idea es que en este espacio de la mañana más amplio poder trabajar sobre algunos conceptos y tendencias sobre la internacionalización, y en el espacio de la tarde más de taller en cuestiones concretas de bajada a planes de estudio, digo como primer esquema general, ¿no? Entonces, realmente lo que voy a mostrar ahora tiene que ver con conceptos, con tendencias, con desafíos más bien globales, y después la instrumentación de muchas de las cuestiones que aparezcan ahora acá, las podamos discutir en los que puedan y quieran estar dentro de ese espacio más de taller por la tarde. Ahora, habiendo hecho esta mención, ¿no?, de que la discusión sobre la internacionalización, en primer lugar, que sería el foco de este primer encuentro, está dentro de la agenda pública, pero, insisto, de la agenda global. Y uno podría encontrar un paralelismo entre las discusiones que hay sobre internacionalización, ¿no?, a escala global, a escala regional, a nuestra escala nacional, con las tendencias que sigue las discusiones a nivel de educación superior, ¿no?, dado que es un eje transversal, y hay muchos elementos que dialogan y que se comunican con qué es lo que sucede a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional con la educación superior y el trazado de esa internacionalización. La masificación podría ser uno de los elementos, ¿no? La educación superior, en su presencia y en su volumen en los últimos 30 años, en términos de las posibilidades de acceso y de las personas que están dentro del sistema, hablan a todos estos planos, ¿no?, a nivel global y hasta a nivel nacional, de una ampliación, ¿no?, y una masificación. Y lo mismo podría decirse de la internacionalización, ¿no? Una internacionalización que, como hacía mención cuando trabajábamos con Alejandrina hace mucho tiempo, estaba más acotada a determinados actores, a determinadas instituciones, dentro de las instituciones algunas unidades académicas. Esa tendencia más acotada, más focalizada, hoy uno puede visualizarla como más masiva, ¿no? Después vamos a ver el alcance de esto, pero sí, cuando uno compara y mira hacia atrás, hace 30, 40 años, uno sin duda ve que la internacionalización se ha masificado. Lo mismo podría decirse de la privatización, o sea, cómo la tendencia, tal vez en el caso de Argentina es un caso medio particular en ese sentido, a nivel de educación, sistema de educación superior, donde no registra estos
volúmenes o estos porcentajes fuertes de sistema privatizado, o sea, conserva sin duda un peso muy importante de lo público, pero cuando uno mira a nivel global, eso sin duda está en una proporción opuesta, ¿no? O sea, hay una tendencia hacia la privatización de la educación superior y también, ¿sí?, eso tiene su correlato con lo que sucede a nivel de la internacionalización, o sea, más propuestas que están vinculadas, un crecimiento mayor de las propuestas vinculadas con aspectos más privados, si se quiere, más del ámbito privado, más mercantilistas en términos de la internacionalización. Bueno, de la digitalización que podríamos decir, ¿no? Después de la pandemia había una tendencia, creo que estaba la directora por ahí de educación a distancia, sobre la impronta, ¿no?, de lo digital y el peso, pero también el de internacionalización, cómo se ha abierto a propuestas, y creo que hay programas, creo que me lo mencionaba Teresa, no sé si Soledad o mismo Hugo, vinculados con lo virtual, creo que lo mencionó la directora de educación a distancia, ¿no? Cómo las propuestas de internacionalización empiezan a tener algún tipo de componente fuerte vinculado con lo digital. Y sin duda las nuevas pedagogías a nivel de la educación, el proyecto en el que se hizo mención y que enmarca parte de la discusión que se está llevando adelante a nivel de la Universidad Nacional de Cuyo, tanto en historia como en educación, pero después extensivo a otras unidades académicas, a nivel de la región, a nivel global, ¿no? Un cambio de paradigma, de pensar desde otra perspectiva, más centrada en el estudiante. O sea, la emergencia de nuevas pedagogías con estas características que tienen a su vez su correlato desde la internacionalización. Como desde la internacionalización, este aspecto de explorar nuevas alternativas también empieza a tener un peso significativo más allá de la típica, ¿no?, vinculación de lo internacional con la movilidad, ¿no?, sino que empieza a aparecer como un elemento dentro del aula y del aula en casa sin movernos, ¿no?, como una alternativa. Entonces las nuevas pedagogías en general y nuevas pedagogías a la hora de pensar desde esta lógica. Creo que ahora ahí está. A ver, esto en un contexto donde uno podría decir que el equilibrio del poder académico mundial, que estuvo siempre, y bueno, hoy creo que Teresa hacía mención, ¿no?, de la cuestión de los rankings y de cuando uno revisa rankings, uno ve donde hay concentraciones, ¿no?, donde hay manchones como fuertes, y uno podría asociar esos manchones a determinados polos, ¿no?, tradicionales de poder, no sé, ahí en el América del Norte, ¿no?, en Europa, en toda la parte, ¿no?, de Oceanía, pero particularmente en Australia, en Nueva Zelanda. Pero, y esto desde la perspectiva de un referente a nivel global, pero también muy cercano, creo que ha estado acá en la Universidad Nacional de Cuyo, Hans de Witt, me parece que en varios momentos ha participado, es un referente de lo que es la internacionalización, un estudioso de esto, y Hans de Witt en determinados artículos el año pasado mencionaba que esto está modificándose. O sea, esos polos de poder tradicionales, ¿sí?, que uno visualizaba como no únicos, pero como con mucho peso, empiezan a aparecerle contrapesos, ¿no? Y empieza a haber referencias fuertes en otras regiones. Uno podría decir el caso de China, que en los últimos 15 años aparece como con mucha fuerza en términos de referencia académica, ¿no?, antes muy hacia adentro, ahora como un polo que atrae dentro de su zona de influencia, antes eyectaba y expulsaba, ¿no?, y ahora como que atrae. Mismo desde nuestra región, desde nuestra América del Sur, toda la referencia, sobre todo de Brasil, como un actor clave en lo que tiene que ver con política académica, pero mismo también en África, unos procesos muy interesantes que se están dando en relación a hacer una referencia y a pensarlo en clave de regionalización, no tanto de internacionalización, que podría ser otro debate y podríamos después abrir como un espacio para pensarlo desde ese lugar, ¿no? Pero bueno, sin duda se está disputando, y esto es
me parece que es un escenario interesante, ¿no? Algo que estaba como muy estático, como muy tradicional, empieza a plantearse como abierto a nuevos actores y eso genera tensiones dentro del sistema. Pero esto acompañado también con una tendencia a la desoccidentalización, ¿no? Y me parece que esto es muy interesante para plantearlo, ¿no? Una internacionalización que estaba como muy vinculada a determinados polos, ¿sí? A determinados ámbitos, a un centro como muy fuerte que irradiaba hacia una periferia y que últimamente esto está en tensión, ¿no? Y está en debate. Y entonces hay una tendencia a pensarlo por fuera de estos parámetros tan tradicionales. Y eso va de la mano con una tendencia a la decolonización, ¿no? A pensarlo también desde nuestras perspectivas, desde una cooperación sur-sur, desde una perspectiva del sur global, ¿no? Plantear que esos parámetros que muchas veces se nos impusieron a nuestros sistemas o al interior de nuestros sistemas no eran propios y respondían a características que nos son completamente ajenas en términos, bueno, lo mencionaba el secretario académico cuando hablaba, ¿no? De este perfil de estudiante que tenemos que revisar, que tenemos que ver, que no es el perfil probablemente del estudiante tradicional, del estudiante que se nos impuso desde otros contextos. Entonces sí hay un avance interesante en esto sobre la decolonización de la internacionalización, corriéndose de estos parámetros medios impuestos desde una perspectiva de centro, occidentalizada, con determinadas características, muy vinculada a la presencia del inglés como una referencia casi única. A ver, y por eso insisto, tanto con esta cuestión del equilibrio del poder académico como estas tendencias a la decolonización, a la desoccidentalización, hablan de un sistema que está en movimiento, que está planteando nuevos escenarios y probablemente nuevas posibilidades para algo que parecía tan conservador, tan rígido, y en el cual éramos, no sé si invitados de piedra, pero éramos espectadores de determinadas cuestiones. A ver, tal vez para lo próximo, para lo que nos espera a futuro, el escenario no es, no quiero ser yo generalmente no soy pesimista, digo, pero hay determinados elementos a considerar para lo que respecta a la educación superior y a la educación superior en clave de internacionalización y que no son como son como para tener en cuenta y para estar un poco preocupados, digo, para no quedarnos sentados esperando porque probablemente haya cuestiones que afecten, ¿no? A ver, los conflictos que existen hoy probablemente continúen en los próximos años y se agudicen y se profundicen y eso es un elemento a tener en cuenta desde la perspectiva de la internacionalización. Por lo menos en una clave tradicional es algo que tiene un impacto, ¿no? Las emergencias de nacionalismos extremos a los que muchos países se ven expuestos tiene una incidencia fuerte en lo que tiene que ver con la internacionalización y también a esto hay que estar concretamente atentos. O sea, son todos elementos a considerar en una futura agenda institucional, nacional, regional de la internacionalización. Sin duda que la cuestión de las crisis sanitarias, de las cuestiones migratorias, las migraciones forzadas. O sea, hay una serie de elementos que atraviesan y que están desde lo central de pensar en cómo me internacionalizo como país, como universidad, las cuales tienen que estar sobre la mesa porque son, insisto, situaciones actuales y probablemente que nos acompañen en los próximos años. Tengo problemas con el botoncito, pero lo voy a poder resolver. Y en ese sentido, esa internacionalización que uno pensaba, como la concebíamos, muy vinculada con la movilidad, ¿no? No va a ser o no es ya el formato o la estrategia. O sea, esa internacionalización que conocíamos está dejando de existir.
Y entonces ahí hay que pensar que está surgiendo o está teniendo mayor visibilidad unas nuevas formas de internacionalizarnos que se corren de este formato de la movilidad. Y en esto, yo no es la idea ni aburrir, ni ir a cuestiones como teóricas, porque la idea era como más traer más a debate, más a, insisto, a provocación. Cuando uno revisa el concepto de internacionalización, es un concepto bastante reciente, es un concepto de los 90. Antes no se hablaba de internacionalización, antes se hablaba de cooperación internacional, ¿no? Y tiene, a ver, hay sin duda dentro del concepto en sí mismo, hay otra racionalidad, ¿no? Y hay otro sentido entre el cooperar y el internacionalizarse. Sobre todo porque la internacionalización como concepto surgida en los 90 surge además en un contexto histórico para la educación superior muy particular, muy asociado a unos avances, ¿no?, sobre la educación, pensar la educación como un servicio, no como un bien público. Entonces, que la emergencia del concepto esté asociada a un momento histórico donde la educación superior, sobre todo desde una perspectiva como la conocemos en la educación pública, ¿no?, estuviera en mucha tensión, hizo que se asociara a esta idea de diferenciación, ¿no? Me internacionalizo para ser diferente a, para ocupar determinado lugar en un ranking, para ser más atractiva mi oferta, para que los estudiantes se acerquen a mi institución y no a otra, ¿sí? Y no tanto en el sentido de la cooperación, ¿no?, de estar junto con un otro viendo cómo construyo, cómo coopero. Esa evolución de ese concepto, a su vez, como madre, como central, que decía la definición con la que surge en los 90 era como muy básica. Decía, la internacionalización es incluir la dimensión internacional o intercultural dentro de las 3 funciones básicas de la universidad, ¿no? Las funciones que conocemos de docencia, de formación, investigación y cooperación o extensión, ¿no?, como sea la denominación. Entonces, eso era lo que en esa definición original, una definición que nos viene dada también, o sea, no es nuestra, la que acuña el concepto es una investigadora canadiense, Jane Knight, o sea, es la madre del concepto de la internacionalización, y después viene una batería de especificidades que van surgiendo desde esa definición del 94 hasta ahora, donde están marcadas ahí en portadas de publicaciones y en enunciación de conceptos, ¿no? Internacionalización en casa, internacionalización integral o comprensiva, internacionalización inteligente, humanista, coaccionada, forzada, centrada en el estudiante, responsable. Digo, hay una batería de especificidades de esa incorporación de lo internacional en las funciones que cumplimos en la universidad. Pero si ustedes ven, primero las portadas están en otro idioma, claramente, porque esos conceptos surgen de lugares distintos al nuestro, ¿sí? La internacionalización del currículum, que probablemente es por donde vamos a transitar un poco más en estos 2 días, viene de Australia. Digo, viene una investigadora australiana, probablemente algunos de ustedes han participado de algunas actividades, Betty Lisk, o sea, es como la referente cuando uno dice internacionalización del currículum, dice Betty Lisk, y eso tiene un contexto. Digo, no es un dato menor que surja desde el contexto australiano. Digo, un país donde la educación superior forma parte de puntos importantes del Producto Bruto Interno. Digo, ¿no? Y donde frente a la pandemia hubo muchas universidades que tuvieron que cerrar porque sus ingresos venían por parte de los estudiantes que atraían desde el sudeste asiático, desde China, ¿no? Entonces digo, ahí hay una referencia, digo, no es un dato menor. O la internacionalización en casa, que surge desde los países nórdicos. Como contrapartida, es un concepto de fin de siglo, del 99, 98, como contrapartida a un programa Erasmus muy fuerte de movilidad europea que iba destinado a determinados países que eran más atractivos que otros, y donde la internacionalización en casa fue una respuesta a esa situación de movilidad y de no atracción por parte de determinados países. Digo, la internacionalización integral o comprensiva viene desde los Estados Unidos, un investigador de Estados Unidos, de Hassett. Digo, y de esto podríamos ir haciendo como un recorrido, ¿no?, de todo esto. A ver, lo que sí, sin duda, y acá hay que volver a llamar la atención, falta una definición local. O sea, no hay un trabajo, no hay
una internacionalización desde el sur, no hay una internacionalización planteada desde nuestro contexto, ¿no? Entonces, digo, más allá de que obviamente que no tenemos que definirlo ahora, pero sí tenemos que conocer que parte de lo que estamos discutiendo nos sigue viniendo dado, ¿no? Probablemente tengamos más margen, según lo que dicen también desde el norte, que esta es como una oportunidad la que viene ahora para los pobres del sur, pero seguimos ahí en una situación somos conscientes de que hay que decolonizar el concepto, que hay que desoccidentalizarlo, pero bueno, tendríamos que hacer un poco más. Eso yo ya no se los digo a ustedes, le digo a mis colegas del ámbito de la internacionalización. A ver, pero para ir como entrando como más en tema, una de las cuestiones que a mí me parece interesante es que a pesar de toda esa evolución, digo, desde el 94 empiezan a aparecer todos estos conceptos, ¿no? O especificidades o matices de la internacionalización, pero una de las cuestiones que me parece más interesante es que esa definición que parecía como inocua, ¿no? Así como básica, y lo es, digo, porque ustedes escucharon, incluir la dimensión internacional e intercultural en las 3 funciones. Nada, parece que ve invasión extraterrestre así en la Argentina, en la región, y nos internacionalizamos. Hay una reversión, o sea, más allá de las especificidades de esto de internacionalización inteligente, ¿verdad? Hay también se revisita el concepto, y nuevamente de Witt con otros, me parece que hace un aporte interesante a esto, porque dice, esa inclusión de lo internacional, de lo intercultural, no es algo natural, es algo intencional. O sea, hay una política detrás de todo eso. O sea, no aterriza en nosotros, no nos atraviesa, sino que es un proceso intencional. Y me parece que ese aporte de verlo desde la perspectiva de que no es algo natural, no es algo espontáneo, es algo que se busca, que se discute, que se acuerda al interior, por ejemplo, de una política nacional como la de los 7 puntos que estoy mencionando con las instituciones, o a nivel de una propia universidad discutiendo si tenemos que internacionalizarnos o no y cómo tenemos que internacionalizarnos, marca una diferencia. Y que el segundo elemento que me parece interesante de esta resignificación, redefinición de internacionalización, tiene que ver que no es internacionalizarse para internacionalizarse, no es porque tengo que incorporarlo en la docencia, porque tengo que incorporarlo en la investigación. O sea, hay un fin, ¿sí? O sea, esta internacionalización es un medio para ser más atractivo frente a la sociedad en la que uno está actuando, para tener un compromiso mayor con el perfil de graduado que queremos y hacerlo más global, porque queremos mejorar, porque al abrirnos e internacionalizarnos consideramos que mejoramos la calidad de lo que hacemos, porque conocemos otras perspectivas, porque queremos mejorar en los rankings universitarios. Digo, podría haber múltiples, y en esto uno podría decir si está mejor o peor una justificación que otra, o una batería de fines que se persiguen con eso. Pero lo importante es que no es internacionalizarse por internacionalizarse, porque queda bien, sino porque se busca un propósito. Digo, entonces, tanto como que es lo que hacemos en la universidad, que es política también, digo, es una definición política la internacionalización, y que en esa definición política hay algún tipo de propósito, de fin último, y que no es internacionalizarse por internacionalizarse. Cuando uno revisa esa mirada, eso de los dinosaurios que dejaban de existir, digo, que uno decía internacionalización igual a movilidad, y no en contra, pero tal vez dando cierta precisión sobre esa masificación que yo mencioné al principio de la tendencia de la internacionalización, hoy más instalada. O sea, hace 30 años eran oficinas de relaciones internacionales. A ustedes me corrigen acá en Cuyo, digo, hoy es una secretaría, o sea, hay una secretaría de internacionalización, que está a la par de una secretaría tradicional como la académica, ¿sí? O la de administración o la general. Digo, hay una jerarquización, o sea, hubo un tránsito en el cual esto se volvió mucho más visible. Sin embargo, esa idea de internacionalización leída a través de la movilidad tiene estos limitantes, ¿sí? Estos son datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, publicados el año pasado, pero están levantados en el 2019. O sea, no tienen que ver con la incidencia de la movilidad por la pandemia, ¿sí? O sea, en el 2019 todavía podíamos circular libremente, bueno, como ahora, digo, no, o sea, son datos del 0.29 de la matrícula universitaria argentina tenía acceso a una movilidad hacia afuera, ¿sí? Y eso, sin duda, habla de un porcentaje muy bajo,
de los estudiantes, que si internacionalización es igual a movilidad, esto habla de que la movilidad es elitista, o sea, está asociada a un porcentaje muy bajo de los estudiantes. Es el más bajo para la región, pero si ustedes ven, a nivel de América Latina, el porcentaje de todos los 33 países que constituyen el espacio América Latina y el Caribe también sigue siendo bajo. Yo ahora acá no veo, pero voy a poner los anteojos. Sigue siendo muy bajo a nivel de la región. Y a nivel global, cuando uno lo ve a escala global, es menos del 5%. En un escenario como por ejemplo el europeo, que sin duda es muy diferente al nuestro, en términos de hay una política supranacional que marca una tendencia, o sea, hay un proceso de Bolonia en curso desde hace 20 y pico de años, donde uno de los puntos del proceso de Bolonia, más reciente, no desde la firma de la declaración en el 99, sino una de las incorporaciones que se hicieron en la primera década, hablan de que todos los estudiantes europeos en un primer ciclo, que sería el equivalente ¿no? a un bachelor, a los primeros 3 años o 4, según como sea el sistema, tienen que tener una experiencia de 6 meses en el exterior, ¿no? Entonces, a ver, hay una política supranacional que después, bueno, deriva, esto no hay una competencia de educación a nivel de la Comisión Europea, pero bueno, hay un lineamiento, ¿no? Después las políticas nacionales son las que priman y que se ponen a disposición, con un perfil de estudiante que no es como el que mencionaba el secretario académico, no es el perfil de estudiante nuestro, es un perfil que entra perfecto en el rango etario 18-24, digo, ¿no? O sea, que calza bien en esto, con una situación probablemente socioeconómica del estudiante europeo diferente de nuestro estudiante, ¿no? En Argentina, en Mendoza, con unas distancias geográficas que no son, o sea, ir de acá a Buenos Aires, probablemente pasaron 3 países, digo, dentro de la situación europea. A pesar de todos estos elementos, o sea, de que hay una política, de que hay recursos, de que hay condiciones en términos del perfil, etcétera, etcétera, no llega al 20% la movilidad del estudiante europeo en su totalidad. Probablemente, no sé, esos son procesos y a la larga esto avance todavía más, pero hoy no llega al 20%. Entonces, ahí hay un dato como para ver si nosotros seguimos internacionalizándonos por la movilidad o exploramos otros escenarios, ¿no? Cuando uno lo ve en clave comparativa a nivel de nuestra región, ese 0.29, ustedes ven que en la sumatoria que daba ese punto, acá hay un recorte de algunos países, hay algunos que tienen, según las características, o sea, bueno, uno después podría hacer interpretación del dato, digo, no es el sentido de este encuentro, digo, era para mostrar que los porcentajes en la región y en países que a veces se toman, ¿no? como referencia, en lo que tiene que ver con la composición de sus sistemas nacionales de educación superior, sigue siendo bajo. A ver, y cuando lo ponemos, por ejemplo, con otros países por fuera de nuestra región, también con un recorte ahí medio arbitrario que hice, pero era para traer sobre todo algunos, ustedes también ven, ¿no? Cuál es el porcentaje en relación a la matrícula que tienen esos países en términos de salida, ¿no? Lo que es interesante es qué es lo que pasa cuando uno pone la otra columna, cuando uno pone la columna de movilidad entrante, ¿no? Que también habla de la internacionalización. Y ahí Argentina pasa de ser el país en la región que está ya cayéndose, yéndose a la B, o en la B directamente, a ser cabeza de grupo. ¿Sí? O sea, es el país que en relación a la matrícula que tiene universitaria, el que más recibe estudiantes extranjeros. A ver, esto también podríamos hacer un seminario nada más que para encontrar. Sí, no, este número, el que está recogido acá en la base de datos de esta del IUS, que es el Instituto de Estadística de la UNESCO, tiene que ver con movilidades parciales, no tiene que ver con carrera completa. ¿Sí? O sea, es un dato de movilidad parcial. Y, a ver, puede ser súper interesante, digo, para los que están en el tema, porque entiendo que hay muchos referentes internacionales de las unidades académicas, digo, ahí hay como para hacer dulce de leche, digo, en términos de temas de investigación súper atractivos, ¿no? Porque no hay mucho escrito realmente no hay mucho escrito sobre esto. Es también uno de los elementos, me parece, de una crítica muy marcada a lo que ha hecho la internacionalización desde el concepto, ¿no? Digo, es
cumplir con programas, con convocatorias, o sea, con requisitos de participación y no reflexionar tanto en qué es lo que sucede con eso, a ver cómo eso impacta, si la movilidad entrante es aprovechada, más allá de que la saliente por cuestiones de recursos no la podemos, pero aprovechamos la movilidad entrante desde otro lugar. Estudios sobre esto o sobre la composición de la movilidad y sus características no hay. Sí hay un trabajo, si le interesa, hecho en el 2019 por la IESALC UNESCO sobre movilidad en nuestra región, en toda América Latina y el Caribe, y tiene un desagregado interesante. Tal vez parte de las respuestas de eso es un reporte, desde mi punto de vista, bastante completo. Claro, más que nada porque el tema de las movilidades por carrera completa todavía tienen porcentajes más bajos que estos. Digo, acá, al ser movilidades que pueden ser de 4 meses, 3 meses, eso, y sobre todo porque eso implica, en términos del que financie, sea la familia, sea un organismo internacional, sea un gobierno nacional, digo, de los que vienen acá, hace que pueda haber más posibilidades que toda una carrera completa, ¿no? De 4 o 5 años. Entonces, en esos casos es todavía menor. Digo, esto para después llevarlo al terreno de lo que hablamos antes con el secretario académico, antes de la reunión, del tema del reconocimiento. Digo, ahí hay como situaciones que las podemos ver después, sobre todo con la cuestión del crédito, que tienen que ver con reconocimientos parciales y con reconocimientos de carreras completas, ¿no? Y en los reconocimientos de carreras completas, como podría ser el caso que usted menciona, ¿no? Para geología, ahí ya entran en juego convenios que tienen que existir o tratados. Por ejemplo, con Chile existe un convenio de reconocimiento de títulos. Argentina no tiene muchos convenios de reconocimiento, creo que a la fecha tiene 13, me parece, o no tiene menos de 15 convenios de reconocimiento, tiene con México, tiene con Colombia, tiene con Ecuador, con España, que no funciona bien, lo habrán visto en los diarios que siempre hay quejas de los... con Ucrania, antes de lo de la guerra, una cosa muy rara, porque de los países raros con los que tiene Argentina, Ucrania es uno, pero era anterior a esta situación. Tiene con Perú, tiene con... no tiene con Brasil, por ejemplo, no tiene con Uruguay, no tiene con Paraguay, pero como hace poco se aprobó el convenio de reconocimiento Mercosur, hace un mes lo aprobó el Parlamento, lo aprobó el Congreso, en un convenio del 2018, me parece firmado el 2018, entre Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, o sea, Mercosur puro, no ampliado, y el único que lo tenía ratificado hasta hace poco era Uruguay. Argentina lo acaba de ratificar en el Congreso por las 2 cámaras, entonces hoy sí podemos decir que los graduados argentinos pueden ejercer siempre que, o sea, siempre hay como un pero, digo, porque pasa lo mismo que como con Chile, con el tratado bilateral con Chile. Esto depende de las características del convenio y lo que establece es que las carreras que son acreditadas por los organismos competentes en cada uno de los países, ¿sí? Si tienen acreditación, eso inmediatamente genera el reconocimiento del título. Entonces, geología es una de las carreras sin duda del 43 y la carrera está acreditada. Le sucede esto, ¿no? La persona, la CNA, que sería la Comisión Nacional de Acreditación que tiene Chile, ¿no? El homólogo de la CONEAU, inmediatamente si la carrera fue acreditada, geología de la Universidad Nacional de Cuyo, tiene acreditación por la CONEAU, la CNA lo reconoce, ¿sí? Y el geólogo argentino de la Universidad Nacional de Cuyo puede ejercer en territorio chileno. Ahora esto a nivel del Mercosur, en este convenio, Brasil no lo tiene todavía ratificado, Paraguay tampoco, creo que Brasil lo tiene en una de las cámaras, me parece, no estoy del todo seguro, pero hoy por hoy, eso que usted menciona, con Uruguay puede suceder siempre que la comisión es una comisión de acreditación que depende creo que de la UDELAR Uruguay, de la Universidad de la República, se acredita, inmediatamente puede ejercer. Digo, pero ahí hay todo, es súper interesante este debate porque hay, en términos de internacionalización es uno de los aspectos. Lo que pasa es que son aspectos que trascienden a la lógica de lo que podemos plantear nosotros acá. Digo, bueno, nosotros podemos presionar para que nuestros gobernantes, no sé, en el Congreso aprueben un tratado, al nivel de lo que está el Mercosur, por ejemplo, que está aprobado, hay otro a nivel regional.
uno que se aprobó en el 2019, que se conoce como el Convenio de Buenos Aires, a nivel de los 33 países de la región, ¿no? Esto promocionado por la IESALC UNESCO, que la viene militando también. Si ustedes entran a la página de la IESALC UNESCO, que es el Instituto de la UNESCO para América Latina y el Caribe, viene Francesc Pedró, que es el director, sí, creo que el cargo es director ejecutivo, viene militando esto. El convenio ese está aprobado por algunos países, al estilo del Mercosur, con otras características, pero también para el ejercicio profesional, y está creo que aprobado el día de hoy por Cuba, por Perú, creo que son 4 o 5 países, y Argentina lo tiene en tratamiento parlamentario. Y entonces ahí entraría también en vigencia con los países que ratifican. Hay todo como un paquete enorme que tiene que ver con el reconocimiento de títulos, ¿sí?, que excede a las posibilidades que tiene, en este caso, un ámbito como el nuestro, ¿no?, el de la universidad, donde probablemente sí generar determinados pasos facilita que después también eso suceda, digo. Pero bueno, es lo que podemos hacer, digo. Nosotros no podemos firmar un tratado de reconocimiento internacional, digo, como institución. No podemos. Sí tenemos la competencia, y eso le debe llegar al secretario académico, de reconocimientos que piden personas porque son de países que no tienen convenio. Digo, por ejemplo, alguien que viene de Brasil hoy y quiere revalidar su título, no hay un convenio bilateral Argentina-Brasil, el del Mercosur no está vigente en este caso para Brasil. Entonces ese graduado de Brasil que quiere revalidar su título podría elegir la Universidad Nacional de Cuyo, y eso le recae probablemente a la Secretaría Académica la revisión de ese expediente, digo, con sus programas, con toda la parafa, no me voy a poner en detalle, digo, que seguramente tienen como mucho peso, digo, cada vez que caen estas cosas en las secretarías académicas a veces son dolores de cabeza. Lo entrante y lo saliente siempre es en relación a la matrícula propia. A ver, cuando uno mira, y era esto que yo le decía, ¿no?, del informe se puede bajar, yo después si le interesa le puedo dar la referencia. Creo que se llama La movilidad en América Latina, es del 2019 de la IESALC UNESCO, hay todo un descriptivo, y ahí es súper interesante, digo, me podría detener un momento en esto, más allá de esto, ¿no?, de que estamos abajo como salientes y arriba como entrantes, lo saliente nuestro tiene una orientación interregional, o sea, los que salen nuestros, que son un montón, pero en porcentaje son pocos, en un 75% van fuera de América Latina, ¿sí? O sea, la mayoría va a España, eso está, también hay un trabajo hecho desde la Secretaría de Política Universitaria, publicado creo que en el 2021, también al que le interese le puedo dar la referencia, donde está la distribución, ¿no? Entonces, de ese 75% que va afuera, creo que el 50% va a España, una cosa así. Bastante, no sé, creo que es un trabajo que hizo ahí Anaí Astur en el PIESI. Lo hicieron circular, pero no sé si está publicado, pero por lo menos público es como documento, pero no sé si está como publicado como artículo. Otro 25% algún país de Europa y Estados Unidos. Y un 25% de ese 75% que no va es dentro de la región. Esa distribución, esa composición de movilidad saliente es totalmente inversa en el resto de los países de la región. O sea, el resto de los países de la región tienen movilidad intrarregional, ¿sí?, no en un 75%, pero como en un poco más del 50%. Cosa que marca, y después habrá que ver, ¿no? Tal vez la de Uruguay es un 75%, pero en líneas generales un poco más de un 50% de los salientes del resto de los países de América Latina van a América Latina, ¿sí? Y muchos vienen sin duda a Argentina a engrosar este porcentaje, ¿no?, del 3. ¿Cuánto era? 3.50. Okay. A ver, y ahí lo interesante es que cuando le metemos el resto de los países, si ustedes ven, Argentina tiene comportamiento, y siempre somos así de creídos, tiene comportamiento de país desarrollado, ¿sí?, o por lo menos de los polos, si ustedes ven. O sea, donde hay una movilidad saliente baja y hay una movilidad entrante muy fuerte, hasta llegar a casos como puede ser el de Australia, que era el que yo mencionaba antes. O sea, el 25% de la matrícula australiana es extranjera.
O sea, eso, por eso insisto, acá detrás de todo esto hay un montón de preocupación, digo, hay mucha preocupación, porque esto, pensemos que el sistema australiano difiere bastante del sistema universitario argentino, ahí hay money detrás de todo ese 25%. Entonces, es por eso que esto está en agenda, esto es un tema, es política, o sea, no es un tema menor la internacionalización, no es para darle color, para justificar... No, por eso digo, pero a ver, tiene un comportamiento, si uno quiere, en la proporción de que salen pocos, entran muchos, que lleva a otra gráfica. Esta está cruzada con datos de las categorías que tiene el Banco Mundial, ¿no? De los países de alta renta, baja renta. Obviamente que nosotros no estamos en el de renta alta, en el de abajo, ¿no? No hace falta aclarar, pero el comportamiento lo tenemos como los países de renta alta, ¿sí? Y entonces eso es completamente distinto al patrón de internacionalización. A ver, uno podría explicar, es multicausal como todo lo que voy a comentar en el día de hoy y mañana, sobre todo cuando hablemos del crédito. Pero bueno, hay condiciones, está la calidad del sistema universitario argentino, y lo voy a poner ante todo, por el cual sigue, a pesar de muchas de las cuestiones que podemos criticar y podemos ahora lavar nuestros trapos sucios porque somos todos de acá en general, sigue manteniendo estándares y elementos, ¿no? Que hablan de una calidad superior, o bueno, una importante calidad en términos de la formación. El tema económico no es un dato menor, ustedes lo saben, si tienen estudiantes de otros países dentro de hacer toda la carrera o hacer una movilidad, hay ahí también un diferencial, sale, para una familia probablemente es más sencillo que vaya un estudiante a hacer toda la carrera desde Colombia acá a Argentina, con todo lo que implica, que pagar una universidad en Colombia. O sea, que es multicausal. A ver, yo más allá de, no me quiero detener ahí demasiado con lo de los datos, siempre dan como un poco de color y sobre todo para desmistificar esta idea, ¿no? La movilidad está muy bien, pero es acotada. Y según los escenarios esos que yo mostré, no vamos a pensar de que esto va a mejorar. No quiero tirar ahí un montón de una bolsa de pesimismo, pero probablemente esto vaya de mal en peor, en términos de... Entonces, si nuestra estrategia es a partir de eso, yo diría, vamos a tener que preocuparnos porque esos magros porcentajes van a ser todavía más bajos, ¿sí? Es verdad que esos es el promedio, ¿no? De Argentina, y en esto hay diferencias. Probablemente la Universidad Nacional de Cuyo tenga porcentajes más altos que esto, eso lo desconozco, en términos de la relación de su matrícula con la cantidad de estudiantes que pueden tener acceso a la salida. Pero sin duda uno podría decir que la movilidad es un reproductor, y yo ahí me hago cargo de mi cosecha, de asimetrías que existen en el sistema, ¿sí? A nivel global, ustedes vieron, hay países que concentran y hay otros que no concentran tanto. Entonces ahí hay un reproductor de asimetría. Y dentro de los países, a su vez, hay instituciones que concentran movilidad y hay otras que no. Y dentro de las universidades hay unidades académicas que concentran. Entonces hay, sin duda, podría uno llegar a estar cerca de esta afirmación de la movilidad como reproductor de las tantas asimetrías que tienen nuestros sistemas. Acá la cuestión es que con la pandemia, a ver, lo que yo voy a mostrar, que tiene que ver más que nada con la internacionalización vista desde otro lugar, no desde la mirada tradicional de la movilidad, sino desde lo curricular. A ver, el currículum es lo más democrático que uno puede encontrar, porque los atraviesa a todos y a todas. Entonces, todos los estudiantes tienen que cumplir con un plan de estudio dentro de lo que es el currículum formal, y eso sería como lo más democrático. Entonces esa internacionalización curricular, de la cual se venía hablando con la pandemia, ocupa un lugar central, sobre todo porque esas movilidades bajas en porcentaje y en términos absolutos se vieron totalmente imposibilitadas en el 2020 y en el 2021, sobre todo. Entonces, si la internacionalización iba por ahí, la internacionalización se cayó por completo, porque nadie se podía mover efectivamente. Entonces, ahí hubo como un cambio de foco hacia una internacionalización, si se quiere, más inclusiva, vista desde el plan de estudio, vista desde el currículo, ¿sí? Que involucraba a
más estudiantes dentro de esa posibilidad. Esa idea de internacionalización del currículum es de principio de este siglo. O sea, esa definición que yo mencioné del australiano, o sea, cuando se empieza a hablar formalmente, se la conceptualiza, es creo que del 2003, 2004, y siempre estaba en agenda. Pero era como la hermana pobre. A ver, yo que lo milito esto desde hace tiempo, me invitaban hacía seminarios, ¿no?, de internacionalización, de movilidad. Nada, y había siempre una mesa, me la ponían siempre después de la hora de la comida, o sea, estaba todo el mundo dormido y era como la última exposición tenía que ver con la internacionalización del currículo. O sea, estaba muy bien, cuando uno lo contaba decía, sí, está muy bien, pero eso es muy difícil, porque eso está con lo de los créditos, eso es muy complicado. ¿Sí? Bueno, sigamos, ahora vamos a pasar al representante de DuFrance, que va a contar el programa que hay con Francia para becas de movilidad. Entonces ahí todo el mundo preguntaba cosas, estaba todo muy... Bueno, esto cambió un poco, digo, y empieza a tener como más presencia en los ámbitos estos de discusión y de reflexión, ¿no? Esta famosa internacionalización del currículo. Y por suerte, estas mentes desde otros contextos nos dicen que esta es nuestra oportunidad, desde otros ámbitos que siguen siendo ajenos a nosotros. Esto lo digo en chiste porque toda gente que respeto, digo, pero que nos siguen, uno sigue trayendo como referencia. Ven que desde allá nos dicen que esta internacionalización del currículum es una oportunidad ahora para nosotros que teníamos pocas chances de internacionalizarnos, pero bueno, es lo que tenemos y creo que sí es una oportunidad pensar cómo lo internacional atraviesa al currículo, ¿no? Desde la perspectiva del currículum formal, el plan de estudio, el currículum informal, todo lo que... ¿no? Lo colindante con ese plan de estudio, lo que sucede en nuestras universidades, las posibilidades que le damos a nuestros estudiantes, y el currículum oculto, ¿no? Las bajadas que hacemos. O sea, no es lo mismo plantear determinado tema desde una perspectiva que de otro, y ahí, dentro de nuestra libertad de cátedra, también hay elementos que internacionalizan o regionalizan o nacionalizan. A ver, yo lo que les voy a proponer como para una segunda parte es analizar esta internacionalización del currículo, que sería, si lo quisiéramos llevar a la definición esa tradicional, integrar la dimensión internacional, intercultural, en el currículo formal, informal, el currículo oculto, ¿no? Si lo quisiéramos llevar a ahí un plano como muy básico. Hay definiciones más completas de colegas míos que lo hacen mucho mejor, digo, pero para que sea operativo, ¿no? Para ser instrumental. Y yo lo plantearía como 3 dimensiones de análisis, o sea, pensar esa incorporación de lo internacional o intercultural en el currículo desde 3 dimensiones. La institucional, la disciplinar y la individual. A ver, y en esto voy a traer un trabajo que acá llevó adelante la Secretaría, ahora a cargo de Teresa, en la que Hugo participó, que se hizo en el 2020, ¿sí? Por eso aparece la sigla de la CIP dentro de la gráfica esta que está a la izquierda de la pantalla, donde se llevó adelante un estudio, el primer estudio que se hace a nivel nacional sobre la internacionalización del currículo en las universidades. Por esto que yo les decía, en el 2020, ya en situación de pandemia, se hace un levantamiento a nivel de las universidades argentinas, públicas y privadas, más allá de que estuvo liderado, creo que hubo por el CIN, me parece que era una invitación del CIN, pero universidades privadas también participaron del estudio. Y si ustedes ven, al 2020, en situación de pandemia, frente a la pregunta de si las universidades tenían política, por esto de que yo digo, no es una cosa que nos aparece así de la nada o que la queremos hacer, sino que hay una intencionalidad, si había política de internacionalización del currículum, si ustedes ven, casi el 70% de las universidades argentinas, dentro del estudio, que fueron bastantes, dicen que no, ¿sí? Esto dialoga bastante bien con la otra gráfica, que es un estudio, ahí como yo dije que no hay muchos referentes, hay una colega nuestra, una Teresa, pero de la Universidad de Guadalajara, que es Jocelyn Gacel Ávila, es una investigadora franco-mexicana, pero que tuvo a cargo de la Secretaría, bueno, no sé cómo se llamaba, de internacionalización de la Universidad de Guadalajara, que es una de las más importantes dentro del sistema mexicano. Uno siempre refiere a la UNAM, ¿no? al Politécnico, pero está dentro de las 7 universidades más grandes. Y ella es una
una experta en temas de internacionalización y viene haciendo, más allá de su cargo de gestión y de investigadora, viene haciendo a nivel de la región, de los 33 países de la región, levantamientos de mediciones sobre la internacionalización, ¿no? Viene haciendo desde hace varios años y este es el estudio del 2021, ¿no? Sí, del 2021, y si ustedes ven, también en situación de pandemia, casi contemporáneo con el estudio que se hizo desde la Secretaría acá de la Universidad Nacional de Cuyo, a nivel de toda la región también, un 63% de las universidades dice no tener una política de internacionalización del currículo, ¿sí? El de Gacel Ávila, las dos incluyen universidades públicas y privadas. En el caso de, igual a Hugo me puede corregir porque como fue parte del estudio, bueno, Cecilia también, ¿no? Sí. Sí. Creo que en el... Públicas y privadas, sí, digo, pero eran como, yo no sé si eran del sistema que es como 150 universidades, eran como 60 universidades en total, ¿no? Creo que eran más la proporción de públicas que de privadas que entraron en el estudio. Mira, sí. Cuando uno lo mira para atrás, digo, es el comportamiento a nivel regional, digo, ¿no? Uno diría, Argentina tiene particularidades de todas las que querramos ahora poner sobre la mesa, pero en la otra gráfica están representados 33 países. En ese estudio, en el de Gacel Ávila, creo que eran casi 500 universidades de la región las que están representadas en ese 63%. También puedo compartir, creo que al final de la presentación, como esto está referenciado acá, a diferencia de lo que le mencioné del trabajo de la IESALC, al final de la diapositiva está la referencia del trabajo ese por si lo quiere bajar o lo quiere, es más profundo, digo. Yo recorté la gráfica esta, pero está también la muestra que está tomada, que creo que eran casi 500 universidades que respondieron. Entonces eso de alguna manera marca que es una tendencia y a nivel global, esto que digo, que lo de la internacionalización del currículum siempre era como la hermana pobre, no solamente pasaba acá o en la región, pasaba a nivel global. O sea, sobre todo porque la movilidad es donde está el dinero, digo no para nosotros, que no era un elemento, justamente, y sobre todo con una presencia de lo público dentro de lo que es el sistema universitario argentino, eso marca una diferencia porque no hay una connotación, si se quiere, de búsqueda de recursos, bueno, a menos que las movilidades, esas incluyen grado y posgrado, y no diría, bueno, el posgrado es arancelado, pero si lo tendríamos que desmenuzar un poco, no hay un componente económico detrás de la búsqueda de la movilidad, en el caso, si tuviera que ponerlo así como una frase, sí, bueno, a ver, en eso uno habría que ver, ¿no? Concretamente. Hay sin duda hay unos contenidos mínimos, hay unos estándares para las carreras que acreditan, pero siempre hay como unos márgenes, creo, sobre todo en lo que tiene que ver con la estrategia, y es donde después apunta cuando vayamos un poco más en profundidad esto, ¿no? En términos de qué estrategia pedagógica yo propongo para alcanzar determinado objetivo dentro de la materia, ¿no? Y con qué recursos utilizo. A ver, sin duda, y esto lo quiero aclarar ya desde el principio, a ver, no todo es internacionalizable, punto número uno. A ver, no todo, yo siempre digo, hay vida más allá de la internacionalización, o sea, uno puede seguir como está, a ver, en las universidades y en las unidades académicas, en las carreras, tenemos tantas cosas para hacer, que uno podría poner, no sé, el acento en otra cuestión, la territorialidad, no sé, la investigación, porque uno quiere que su graduado, o puede ponerlo con mayor o menor peso, ese como un primer punto. ¿No? ¿Uno puede vivir sin internacionalizarse? Sí. A ver, yo lo milito porque creo que es una forma de apertura, de mejorar la calidad, de flexibilidad, todo. Pero no todo es internacionalizable, o sea, no todas las carreras tienen que tener el mismo nivel o el mismo peso en esto, y al interior de las carreras no todas las asignaturas, y al interior de las asignaturas, no todas las asignaturas también son potencialmente internacionalizables. Hay unidades que probablemente tengan algún componente, eso es parte de lo que vamos a ir viendo y sobre todo más a la tarde que en esto que estoy mostrando a la mañana, pero para poder responderle, esto como primera aclaración, ¿no? Pero yo creo que sí que hay márgenes, más allá de lineamientos, porque sí hay una política, y esto en realidad pasa en la mayoría de los países donde en instancias de acreditación hay
lineamientos, porque si no uno no acreditaría, ¿no? A ver, puede ser que los de la CONEAU, y ahí podríamos abrir otro debate y generar otro seminario, si los estándares son demasiado cuadriculados, demasiado exigentes, pero bueno, o sea, hay distintos planos, ¿no? Entonces ahí en cada plano hay distintas situaciones en esto, ¿no? A ver, uno podría decir que, a ver, yo si lo tuviera que separar como en dos grandes bloques, uno puede pensar que hay una internacionalización de ese plan de estudio porque está concebido con una estructura, ¿sí?, que lo hace totalmente comparable con otros planes de estudio fuera del contexto nacional, ¿no? Entonces ahí nadie se moviliza a ningún lado, no hay un elemento internacional en contenidos o en estrategias, pero el diseño, o sea, el diseño curricular hecho, por ejemplo, en créditos y competencias y resultados de aprendizaje, hace que ese plan de estudio sea leído más fácilmente en otros contextos. Entonces, ahí hay una decisión que sin duda, eso no es una decisión política de una secretaría académica, de un consejo superior que dice, bueno, todos los planes de estudio van a estar diseñados en términos de competencias, resultados de aprendizaje y por créditos académicos para... ¿no? Y después, a su vez, los que son del 43 respetan estándares, no sé, las de, lo miro acá, las del CONFEDI, las que son del Consejo de Decanos de la Facultad de Ingeniería, tienen sus principios y sus discusiones y sus cuestiones que también trascienden el ámbito nacional. Digo, ahí hay un bloque, ¿no?, de cómo está diseñado, y eso responde, sin duda, a una política. Y después... también puede ser que tenga que ver con la política a nivel institucional o con determinadas decisiones desde la carrera y particularmente desde algunos docentes, donde uno incluye elementos internacionales en la práctica cotidiana, ¿no? A nivel de política institucional, en este sentido uno podría decir, bueno, la Universidad Nacional de Cuyo plantea que, más allá de los perfiles de egreso que pueden tener todas las carreras que están representadas acá, va a haber una competencia que tiene que ver con la ciudadanía global, que describe al graduado de la Universidad Nacional de Cuyo, sea de educación, de historia o de ingeniería civil, ¿no? Bueno, eso, ahí después hay una consecuencia. Eso dónde se aprende, ¿sí?, y cómo dentro del plan de estudio, en qué asignaturas, cómo aparece, digo. Y hay una decisión que además de estar planteado en términos comparables, porque el diseño curricular que tiene, hay una decisión de incluir un elemento internacional en el perfil de egreso, que tendrá que tener un correlato con decisiones que tengan que asumir las autoridades de la carrera, los docentes involucrados, las cátedras, etcétera, etcétera, ¿no? O que dentro de determinadas materias se avanza sobre determinadas estrategias concretas porque la disciplina habilita eso, digo, o porque es la impronta que se le quiere dar a determinada materia o determinado trayecto dentro del espacio curricular que corresponde. Entonces, yo creo que ahí hay como pivotea entre dos situaciones, ¿no? La de no meto ningún elemento internacional, pero lo traduzco a un lenguaje internacional, que es el de los resultados de aprendizaje, competencias y créditos académicos, ¿sí? Y o incluyo elementos internacionales dentro, ¿sí? Digo, pero bueno, después, de todas formas, voy a tratar de volver sobre eso con un poco más de detalle, digo, pero no quería dejar de responder a esto. A ver, en lo que tiene que ver con esta dimensión institucional, yo quería marcar esto, ¿no?, de esto que mencioné hace un ratito. Hay una jerarquización de la internacionalización en las universidades, hay áreas que están ahora mucho más visibles, más potentes, secretarías, ¿no? Eso antes, insisto, cuando yo me remonto a 30 años atrás, con ese programa de movilidad que fue como uno de los primeros, no sé si alguno tuvo la posibilidad de participar o como docente o como estudiante, el Intercampus, que era como la primera experiencia de movilidad con España, ¿sí? Fue muy criticado porque después se dijo que era como un turismo académico y que tiene que ver con todavía resabios que todavía tenemos y que los mencionaba hoy con el secretario académico, ¿no?, de participar de una movilidad que después no se reconoce, ¿no? El Intercampus, este programa de movilidad que hubo a principios de la década del 90, tenía estas características, no tenía implícita ni era obligatorio que esas materias que se hacían en España, donde hay un montón de esfuerzo, un montón de dinero, tanto de la Agencia Española de Cooperación como del gobierno argentino, resultara después en un reconocimiento, ¿no? Pero bueno, en esa época, no digo en el caso de la Nacional de Cuyo, pero de otras universidades con las que me tocaba interactuar,
eran personas elegidas por los rectores o por las rectoras, bueno, había pocas rectoras en ese momento, por los rectores que eran cercanos y que tenían como, primero que hablaban inglés, punto número 2, se dedicaban a lo internacional, tenían algún tipo de dominio del inglés. Y tenían alguna cercanía con el rector, con la autoridad, y gestionaban esto, los convenios, ¿sí? Y estos programas incipientes. Pero no tenían ni título, no formaban parte de un organigrama, ni si formaban parte de un organigrama, insisto, era jefe de la oficina de convenios y no un secretario. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira esto, la dimensión institucional y trasladado a lo curricular, esto va teniendo mayor visibilidad, la internacionalización en las universidades y la internacionalización curricular también. O sea, termina habiendo como un ámbito separado que empieza a dialogar, ahora lo vamos a ver, con si es internacionalización del currículo. Ahí, por suerte están los dos secretarios acá juntos, digo, tiene que ver tanto con la internacionalización como con lo curricular. Digo, ahí ya está implícito en la denominación del concepto que hay dos competencias, ¿sí? Hay una competencia académica pura, ¿sí? Y hay una competencia vinculada con lo internacional. Pero a ver, cuando uno revisa esto en clave de esas estadísticas que mostré, dice, está muy bien, esto está más visible, está más jerarquizado, y esta universidad da muestra de eso, de las unidades académicas tienen referentes que probablemente estén hoy acá, que trasladan, ¿no?, lo que se discute a nivel central, a nivel del rectorado, en la unidad académica, que articula, que traslada. Pero a veces esta cuestión de la articulación, ¿no?, en un ámbito que tiene que ver con lo curricular y la internacionalización, no aparece tan claro, ¿sí? A veces no está claro en el nivel central la articulación entre Secretaría Académica y Secretaría de Internacionalización o Oficina de Internacionalización, como se llame en muchas de las universidades, y eso a su vez puede haber un área de internacionales en las unidades académicas, hay área académica en las unidades académicas, pero ese diálogo se vuelve cada vez más lábil en términos de la vinculación. Y en esto es central, ¿no? Y es central también que sepamos de qué se trata, esto de que no tenemos muchas dudas de si lo podemos hacer, si no lo podemos hacer, hasta dónde, con qué herramientas, con qué estrategias. O sea, hay una situación de falta de capacitación en nuestras instituciones sobre cómo llevar adelante estos procesos de internacionalización y de internacionalización leída en clave curricular. Hay falta de incentivos, cuando uno lo tiene que llevar al rol de cada uno. Yo soy docente, no tengo ningún cargo de gestión en mi universidad. Cuando lo tengo que llevar a implementar, digo, bueno, pero ¿y por qué? Si a mí la designación la tengo igual, digo, tengo que ahora meterme en un lío de armar un COIL, digo, a ver, ¿dónde está? ¿Y eso dónde me lo reconocen? O sea, dentro de la carrera docente está establecido que hay un punto. Digo, ahora en el PRIUNAR había puntos para la innovación que uno hiciera en el aula, ¿no? O sea, no sé, hay una ampliación de mi dedicación si yo me meto en un proyecto de virtualización, digitalización, internacionalización de la materia, para que eso se me reconozca como un esfuerzo adicional. Digo, ahí hay como cuestiones a atender. O sea, todo esto que estoy diciendo de la política tiene consecuencias. Digo, no es solamente decir, qué lindo, tengo un plan estratégico que dice que la Universidad Nacional de Cuyo avanza en la internacionalización curricular. Eso tendrá consecuencias y derivaciones en decisiones que aterrizan en nuestro bolsillo, en nuestra dedicación, en nuestro reconocimiento, digo, al lugar que nos toca como docentes, ¿no? Y bueno, esto es un aspecto a atender. Digo, si tenemos que analizar la dimensión institucional de la internacionalización del currículo, no solamente acordar entre la comunidad universitaria si tenemos que internacionalizarnos, cómo lo tenemos que hacer, sino cómo nos vamos a capacitar, cuál es el reconocimiento que nos van a dar y cuál es el reconocimiento que le vamos a dar a nuestros estudiantes también de eso. Digo, acá no es solamente el reconocimiento de una de las partes, que es la que hacemos el esfuerzo, sino de la otra parte, la que se somete a nuestros designios en términos de estas decisiones. Después hay otra dimensión que tiene que ver con lo disciplinar, ¿no? O sea, está lo del marco institucional que tenemos, pero después hay lógicas en términos de Becher, ¿no?, de tribus académicas que están más vinculadas, ¿no?, a aspectos internacionales que otras,
¿no? Y que es inherente a la propia disciplina determinados aspectos. Y eso podemos nosotros atenderlo o no atenderlo desde nuestra carrera, pero es algo que se da, ¿no? Hay sin duda una internacionalización que muchas veces depende o tiene mayor dependencia, una dependencia más fuerte de determinadas disciplinas. Y eso también es algo como para analizar, como para poner en debate, ¿no? Entonces esto como para ir focalizando cada vez un poco más. Y a ver, yo no me voy a detener después, como la presentación queda acá a disposición, de los que estén interesados, acá hay como varias referencias sobre internacionalización curricular vista desde la lógica de lo disciplinar, que puede ser interesante después detenerse, ¿no? Pero, a ver, acá lo más interesante, y tal vez en una universidad tan grande como la Nacional de Cuyo esto se percibe, uno encuentra, ¿no? Y por esta lógica disciplinar, ¿no? Grandes archipiélagos de internacionalización en determinadas unidades académicas, o cuando uno mira la universidad como conjunto, y así como fragmentos, situaciones más locales, ¿no? Manchones locales que coexisten con unidades académicas o dentro de unidades académicas determinadas carreras altamente internacionalizadas. Y esto no necesariamente es una característica de la Universidad Nacional de Cuyo, cuando uno lo observa a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global, y responde a esta lógica, ¿no? Responde sobre todo a una lógica que muchas veces tiene que ver con lo disciplinar, que puede trascender lo que naturalmente en la concepción está de la disciplina, y uno, más allá de que no esté concebida como internacionalizada o internacionalizable, uno puede darle ese giro. Digo, pero hay una atracción concreta, una dependencia en relación con esto. Y después hay sin duda la tercera dimensión a analizar, que es la individual, que en realidad es donde sucede todo, es donde estamos nosotros, los docentes, y donde eso después lo trasladamos. Todos sabemos, ¿no? Hay normativas, nosotros seguimos las normativas, pero cuando uno cierra la puerta del aula y suceden cosas, y cómo eso después se traduce en acciones, ¿no? Y en realidad desde una instancia como la internacionalización del currículo, los arquitectos de todo esto, los actores principales, son los docentes, ¿sí? Son los que implementan, finalmente somos los que implementamos ese currículo, y somos los que potencialmente podríamos implementar acciones internacionales a nivel de lo curricular. Entonces ahí es donde también hay que poner el foco, digo, los tres niveles son importantes, este nivel es donde finalmente sucede todo, ¿no? Probablemente, si tuviéramos que volver a una de las primeras diapositivas, esto implica también, además de la capacitación, revisar nuevas pedagogías que están asociadas a esta internacionalización desde una perspectiva curricular, ¿no? Y tal vez ahí es donde, nuevamente, necesitamos apoyo de nuestras instituciones. Si hay una política, eso se traduce en un programa, ¿no? De capacitación, de acompañamiento, de revisión, desde la Secretaría Académica en un área que hable con el área de internacionales, ¿no? Porque si no, a ver, muchas veces lo que nos pasa es que nos sentimos completamente aislados, poco informados, sin los recursos, así, ¿no? Como Tom Hanks ahí en El Náufrago, somos náufragos en nuestras islas académicas en las que nos encontramos. Entonces, ahí hay algo, sí, profe. ¿Quiere preguntar algo? No. No, por eso. Bien, no, perfecto. No, yo porque digo, para. A ver, entonces en esto, no necesariamente nosotros tenemos que tener la experiencia de saber cómo llevarlo a la práctica. Digo, y en eso necesitamos, insisto, acompañamiento, apoyo. A ver, siempre está el docente voluntarioso, curioso, eso siempre sabemos. O sea, está el que es más curioso, el que siempre le pone onda, el que siempre está ahí, al que uno sabe, digo, acá la gente internacional sabe, no, hay que hacer algo con, no sé, con la carrera de tal. No, hay que hablar con fulanito que él siempre o ella siempre es, ¿no? Acá se ríe Cecilia. Digo, ahí siempre hay como una referencia. Entonces siempre está el curioso, la curiosa, el voluntarioso, voluntariosa, digo, que va con esto. Esto hay que correrse un poco de esas individualidades. Digo, aterriza las individualidades, pero tiene que ver con unas decisiones donde esas individualidades son parte de algo
poco mayor, ¿no? Porque si no queda en la individualidad y queda en el docente, la docente copada o copada, que hace y que lleva y propone algo distinto, ¿no? Y no necesariamente es así. A ver, lo que sucede, digo, como para ir cerrando y yendo a una conclusión, es que hay una débil articulación entre esas tres flechas. Cuando uno lo mira a nivel de las instituciones, una va para un lado, otra va para el otro, o sea, la dimensión institucional si está, va por un lado, la disciplinar sigue su recorrido y la individual hace lo que puede. Y después, por otro lado, hay un gran tema, pero acá celebro que los dos secretarios estén juntos, no se estén peleando ahí como en dinastía. Hace falta, y yo soy viejo, yo lo dije, Alejandrina, soy del 70, soy viejo. Hace falta una articulación. ¿Qué? Hay mucha gente joven que no sabe ni quiénes son los artistas. Eso es tremendo. Eso es horrible. Cuando en el auditorio nadie sabe lo que son esas dos señoras que están disputándose, que no son ni Wanda Nara ni no sé quién, es muy complicado. Por eso, muchos no sabemos. A mí también me lo contaron, pero bueno. Digo, a ver, ahí, más allá del chiste, esto no es habitual. Esto realmente, no quiero ahí meterme en una interna entre Julio y Teresa, digo, pero no es habitual, son áreas que no colaboran, digo, que no se colaboran mutuamente, ¿sí? Y en una internacionalización del currículum eso es fundamental, digo, porque, insisto, son decisiones. A ver, si yo tuviera que poner el peso, Teresa, perdóname, es más del área de Julio que del área internacional. Digo, ahí hay una situación de diálogo, ¿sí? Donde eso, para que suceda, tiene que estar articulado. Si no, no sucede, ¿sí? Si no, insisto, las flechas terminan yendo por otro lado. A ver, ¿qué es lo que habitualmente uno encuentra cuando mira la internacionalización del currículum? Mira esas bolitas que van ahí cayendo, cual bolillero, en un plan de estudio, acciones internacionales que suceden en el plan de estudio. Y probablemente, y es parte del ejercicio que yo voy a proponer para los que se quieran quedar a la tarde, digo, hay bolitas, hay situaciones de internacionalización dentro de los planes de estudio. Y probablemente de todos los que están acá representados, ¿sí? Si hacemos un diagnóstico vamos a encontrar un montón de elementos. Pero el problema es que no están articulados, no tienen una trazabilidad. O sea, si uno hacer una acción internacional es tan innovador como plantear, no sé, una gamificación dentro de la asignatura y hagamos un juego de escape y no sé qué para que los estudiantes aprendan. Y eso es innovador y somos, yo insisto, somos súper ahí muy copados porque proponemos cosas distintas, pero es una propuesta. Y con lo internacional también, o sea, si nosotros traemos a un profesor invitado a nuestra carrera, estamos generando un espacio de internacionalización. Pero eso tiene que dialogar con algo a nivel del perfil, porque si no es un profesor que vino acá a Mendoza, que yo lo conocí en un congreso, que es buena onda, y bueno, antes de irnos a tomar un vino, venite a la facu, que tengo clase, nos das una charla, contás cómo es lo del sistema en el país, o sea, cómo es el sistema tributario en Brasil, y qué sé yo, y cuando terminamos la clase, que está muy bueno, porque vos le contás a los estudiantes de primera mano, ellos te pueden preguntar, lo decís en portugués, que además genera como otra movida, y qué sé yo, y después nos vamos a tomar un vino. A ver, está fantástico, digo, pero es una acción que no está articulada con algo vinculado con el perfil. A ver, esto tendría que dialogar con el perfil de egreso, y eso es una decisión que al profesor lo puede traer el área de Teresa, pero la decisión, si dentro del perfil de egreso del licenciado en administración, de acá está Sole, del licenciado en administración, tiene que haber un componente o de trabajo en equipos internacionales o de consideración de lo diverso a la hora de la toma de decisiones, eso debería tener una trazabilidad en distintos momentos. A ver, si esas acciones internacionales, las que sean, generan una vinculación y una articulación con algún elemento del perfil, eso sí es internacionalización del currículo, porque ahí hay algo que yo me comprometo como institución, como carrera, a formar en mi graduado, ¿sí? Que sucede en la materia 23, en la
31 y en la 35 con distintos dispositivos, ¿sí? Pero hay una articulación. Si no, pasa esto, o sea, que queda y que sucede. Digo, a ver, acá yo creo que lo paradójico es que cuando uno revisa, hay muchas situaciones internacionales que no están visibilizadas en el perfil de egreso. Y al no estar visibilizadas, pierden entidad, o sea, pierden peso. A ver, y eso, el estudiante que en distintos momentos lo expusimos o la expusimos a situaciones vinculadas con lo internacional, y que no es lo mismo que no haberlas expuesto, ¿sí? Adquieren, se supone que determinadas habilidades o determinada destreza, de la cual no es totalmente consciente, o es consciente a posteriori, ¿no? En un momento dice, uy, ¿sabes que cuando me tocó sentarme en la mesa de negociación? Y ahí yo me di cuenta, me acuerdo cuando el profesor o la profesora tal me dijo, hicimos un ejercicio de simulación, y la verdad que eso me vino súper bien para poder responder o resolver determinada situación. A ver, la persona llega a eso finalmente, pero tendría que ser consciente, digo, a ver, si lo estamos haciendo, ¿por qué no lo explicitamos? Y si no lo estamos haciendo, la pregunta es, ¿lo tenemos que hacer? Si lo tenemos que hacer, tenemos que estructurarlo de alguna manera. Y ahí es donde entra la cuestión de la política. Digo, tenemos que, en el plan de estudio, ¿tiene que haber un componente vinculado con el trabajo en equipo internacional? O sea, ¿es el licenciado en administración de empresa alguien que además de todas las capacidades que están descritas en ese perfil, que hoy existe, tiene que saber, además de saber trabajar en un equipo interdisciplinario, trabajar en un equipo internacional? Esa es una primera decisión, ¿sí? Si esa decisión está, además de enseñarle a trabajar en equipo y que la persona aprenda a trabajar en equipo en determinados momentos, con determinadas propuestas didácticas que le hagamos a lo largo de la carrera, en alguna de ellas los vamos a exponer a una situación en la cual tiene o simuladamente o en una situación real que trabajar en un equipo internacional. Y ahí eso conecta perfectamente. Y que cuando yo le estoy diciendo que vamos a hacer un COIL o un espacio colaborativo con no sé quién, que no es lo mismo que no trabajarlo, le explico que esto que estamos haciendo, y estas 4 semanas vamos a trabajar con los estudiantes de la Universidad de Unicinos en Brasil, y vamos a hacer un esfuerzo porque ellos van a hablar en portugués y nosotros vamos a hablar en español, y no importa porque como ya estamos avanzados en la carrera hay un lenguaje técnico, y la propuesta en sí tiene que ver con la interacción, porque al final a ese futuro licenciado en Administración de Empresa le va a tocar en algún momento, en alguna empresa, en algún organismo público o privado, tal vez trabajar con alguien de otro país, no manejar completamente el idioma, pero tal vez manejarse con cuestiones gestuales, con ver cómo lo resuelve con un traductor de esto. ¿Se entiende? Digo, qué mejor que resolverlo en el marco de la universidad, que es donde lo estamos formando, y no que después lo tenga que resolver como pueda. Y si aparte lo estamos haciendo porque lo forzamos a escuchar a nuestro amigo brasilero que viene, articular eso con alguna situación en lo que tiene que ver con la formación que tributa al perfil. Digo, por eso acá hay cuestiones, y ahí sí, que no son, en lo individual es donde sucede, pero eso dialoga con una decisión. A ver, en la universidad hacemos muchas cosas políticas, los que militamos y todo, pero una de las cosas más políticas que tiene la universidad es el currículo, ¿sí? O sea, es una de las cosas más políticas que hay. Entonces, esa decisión después aterriza en nuestras individualidades como responsables de una cátedra o integrantes de una cátedra en las acciones que proponemos. Pero eso necesita una articulación y una trazabilidad, ¿sí? Y saber esto, primero, porque si no a los estudiantes les parece hasta esquizoide las cosas que les proponemos. Digo, nada más allá de si mañana cuando hablemos de lo de los créditos y todo eso, cómo repetimos situaciones, ¿no? Cómo repetimos cantidad de cosas, cómo nos solapamos, que parece que somos hasta, no somos seres como normales en ese sentido, ¿no? Y en esto, o sea, no estamos haciendo algo en el cual se podría aprovechar. Digo, ahí hay algo en el cual hay una responsabilidad de la carrera, hay una responsabilidad de los que componen esa carrera, encuadrada en una responsabilidad institucional, ¿sí? Por eso están los 3 planos, me parece que marcados en esto. Pero si uno revisa, y yo va a ser parte del ejercicio que voy a proponer, uno puede encontrar, insisto, no es que no tenemos nada, tenemos un montón de cosas, pero no están dialogando correctamente probablemente con algo que podríamos explicitar, o sea que no es que tenemos que hacer, tenemos que explicitarlo, ¿sí? O sea, eso sería más sencillo a tomar una decisión, no lo tenemos, nadie hace nada, pero creemos que
no sé, el licenciado en historia tiene hoy que tener determinada característica. Bueno, entonces ahí habrá que ver cómo, en dónde aterriza, cómo lo metemos, quién se hace cargo, ¿sí? Cuál es la evidencia de que eso sucede. A ver, hay otra situación que a veces resuelve esto, que tampoco desde mi punto de vista que es cuando uno mete una materia que dice, bueno, el graduado en historia tiene capacidad de comunicación intercultural. Y entonces, porque en el plan de estudio hay una materia que se llama comunicación intercultural. Y sí, pero no. Digo, a ver, este tipo de... A ver, es como cualquiera de las competencias estas que se llaman, ¿no?, genéricas o transversales o blandas. Uno no la aprende en 14 semanas en determinada materia, ¿no? Son procesos que van sucediendo en determinados momentos. Entonces, a veces termina quedando como una cosa súper rara, ¿no?, que aparece dentro del plan de estudio y que pareciera que está respondiendo a algún elemento. Insisto, yo lo estoy llevando, lo dije al principio, estoy provocando y lo estoy llevando a un extremo. Todo esto igual creo que sirve, digo, porque sirven que haya actividades, digo, es como para que reflexionemos que hay que darle como un giro y hay que darle como una vuelta para repensarlo desde otro lugar, ¿sí? O sea, las acciones las llevamos adelante nosotros los docentes. Estas no necesariamente, digo, porque es una decisión más que nada de la carrera o institucional de que haya una materia. Digo, pero que haya una materia no necesariamente es la salida, ¿sí? Y es lo que resuelve, ¿sí? Perdón, ahí. A ver, y esto para nutrir de esto, y vuelvo al estudio que hizo la Universidad Nacional de Cuyo, estoy muy chupamedia con la Universidad Nacional de Cuyo. No, pero yo lo muestro siempre porque es el único estudio que hay. A ver, los que me conocen de otros lugares, sí. Ah, sí. Sí, no, y yo lo puse en las referencias al final de la presentación, está citado como corresponde. Como corresponde, está citado, digo, porque como hago mención permanentemente. Y a ver, en ese estudio, si ustedes ven, recuerden, la gráfica que yo había mostrado antes era la del 69%, la de allá, ¿no? Pero en el mismo estudio, a las mismas universidades se les preguntó, o sea, dijeron, casi el 70% dijo que no tenían política. Pero cuando le preguntaban si hacían acciones de internacionalización del currículum, ustedes ven, el 80% dijo que sí, más del 80%. O sea, pasa lo de las bolitas estas. O sea, no hay una política, pero hay acciones de internacionalización del currículo dentro de las universidades, ¿sí? Y ese desfasaje es sobre el cual hay que actuar. Porque, insisto, si no queda en lo colorido, lo interesante de acciones aisladas, fragmentadas, desarticuladas de internacionalización, que pueden aprovecharse desde otro lugar, insisto. O sea, esto, a ver, no requiere ni dinero ni más presupuesto, o sea, requiere de decisión política. Digo que no es un caso, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea fácil, todo lo contrario. Pero acá, cuando te corren por el lado de la billetera, digo, acá no hay en esto, y sobre todo en casi en la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con internacionalización del currículum, no hace falta ni pasaje, no hace falta visa, no hace falta casa argentina en Madrid, ni en París, ni alojamiento, hace falta decisión política, ¿sí? Y entonces ahí es donde tenemos que mirarnos hacia adentro y pensar cómo lo hacemos, ¿no? Y sin duda que después esto tiene que llevar al nivel del aula, de lo que hacemos. O sea, esto si no aterriza en el aula, uno conoce planes de estudio, no solamente en términos de internacionalización, en los que sea, que son obras de arte. Y eso si después no sucede específicamente, no tiene ningún valor. A ver, ya como para ir cerrando, en ese estudio que yo mostré de Jocelyn Gacer Ávila, la franco-mexicana, el de la izquierda es el del 2018, situación prepandémica, levantamiento que hizo con las distintas universidades de los países. Y la otra es del 2021, ya atravesado por la pandemia. Dentro de ese estudio, que es amplio, y los invito también a que lo miren, antes de la pandemia, cuando se les preguntaba sobre la movilidad virtual, el 82% de las universidades decían no tener. Ya en pandemia, ustedes ven, es todo lo contrario, cosa que es lógica, ¿no? O sea, es muy lógica. Así como la internacionalización del currículum era la hermana pobre, la movilidad virtual ni les digo. O sea, vieron que no está la directora acá de Educación a Distancia, vieron que siempre lo de virtual, bueno. Digo, la movilidad internacional virtual era como el hazme reír, más o menos decía, bueno, sí, está lo de la movilidad virtual, pero, o sea,
Y hoy se ha convertido en uno de los elementos, digo, si uno lo mira en clave de, nuevamente, de acá a la izquierda está ese mismo trabajo del 2021 de Gacel Ávila con el 68%, y ese es un estudio que hizo la SPU, la Secretaría de Política Universitaria, en el 2021 con universidades nada más que argentinas. Ustedes ven que es totalmente consistente el dato, ¿no? En términos del recorte argentino con el recorte dentro del contexto regional, ¿no? En situación de pandemia, el 70% dice avanzar en esto. Pero acá yo quiero hacer una aclaración muy importante como para ya introducir a lo que viene a la tarde. A ver, la movilidad física es irreemplazable, ¿sí? Es irreemplazable. Lo que le pasa a un individuo cuando se toma saca el pasaporte porque tal vez no lo tenía, tiene que tomarse el avión, tiene que irse a otro lugar, sea en el mismo idioma o en idioma distinto, ni hablar, que es más complicado. Se tiene que insertar en una cultura institucional de otra universidad completamente distinta, donde hay otra lógica, ¿no? Tiene que coexistir con pares que son diversos. Digo, toda esa experiencia no se puede reproducir, ¿no? A ver, es algo único, ¿no? Y cambia la vida de las personas. Pero los porcentajes ya los vimos. Digo, a ver, yo no estoy en contra de la movilidad, o sea, quiero aclarar. No estoy en contra acá. Mis colegas saben, yo me he casado con una becaria. Dentro de los beneficios de Alejandrina después de... Sí. Así que, ¿cómo no voy a celebrar Jimena, ¿cómo voy a celebrar la... Bien, por eso, acá. ¿Cómo no voy a celebrar la movilidad? A ver, todo lo contrario. El tema es que está acotada. A ver, está acotada y va a seguir estando acotada, ¿sí? Y otro de los puntos es que la movilidad virtual no reemplaza inmediatamente la movilidad física. Y ahí es donde hay que poner un montón de acentos. Porque pareciera que antes, en el programa X a Colombia, se iban a Colombia y ahora abren la ventana y se conectan con la Universidad Colombiana para tomar la materia. Sí, pero no. Digo, a ver, sí es una estrategia la movilidad virtual de la internacionalización del currículum, yo la celebro, la milito también, pero con la conexión, o sea, la movilidad virtual ¿para qué? ¿Sí? Porque eso nos lleva a la movilidad física ¿para qué? Cosa que tampoco nos preguntábamos. Digo, porque no preguntarnos hoy la movilidad para cumplir con lo que nos proponen X organismos o gobiernos o lo que sea. Pero cuando aparecían las becas, decía, che, mirá que hay 3 becas para ir a Francia. O sea, y es para, ¿no? Digo, y hay 3 becas es en arquitectura y hay que buscar. Está bien, está buenísimo porque le estamos cambiando la vida a alguien. Pero eso, ¿cómo dialoga eso que la persona va a hacer con el perfil de egreso? Y sobre todo con la problemática que hablábamos con el secretario académico antes. Si eso después vuelve y no se le reconoce. Que ya es el sumum de lo paradójico, ¿no? Entonces la respuesta es, y bueno, pero estuvo 4 meses en París, o sea, ¿de qué se va a quejar? Estuvo ahí, fue a la otra universidad, mejoró el francés, estuvo paseando. Bueno, tendrá que hacer un cuatrimestre más. Y bueno, no se le reconoce porque no es... Y a ver, si es así, digo, ¿dónde se va todo el esfuerzo? A ver, es verdad que a la persona le cambió la vida. Digo, pero el problema es que la persona sí se come un garrón enorme, probablemente. Cuando vuelve y sabe que no le reconocen y está ahí y nos odia y no sé qué. A la larga se le cambió la vida y se va a dar cuenta que para un chico, una chica joven, eso no pasa nada. Pero la que perdió es la institución, que no aprendió nada con esto. O sea, donde puso una cantidad de esfuerzos institucionales, probablemente de recursos propios o no, pero sí en la gestión de todas las personas que estuvieron detrás para que esa persona fuera a una universidad, se insertara con toda la problemática que está detrás. A ver, si nosotros no pudimos aprender de ese contacto, ¿no? Y flexibilizarnos sabiendo que lo estamos mandando, la estamos mandando, y que hay unos elementos que no son... Si lo vamos a mandar para que haga lo mismo que hace acá, no gastemos el dinero, señores, son recursos públicos o nuestros o de otros individuos en otros países. A ver, si lo que pretendemos es mandar a alguien para que haga exactamente lo mismo que tendría que hacer acá, no tiene sentido la movilidad. Digo, es mejor que lo haga con nosotros, que lo tenemos controlado, que como lo hacemos nosotros no lo hace nadie, ¿no? Digo, ¿para qué vamos a exponerlos a algo donde después además no se lo reconocemos? Digo, entonces, ahí hay una situación donde en la movilidad física no nos lo preguntábamos, pero porque eran poquitos
y los dolores de cabeza también eran pocos los que le llegaban a los secretarios académicos en términos de reconocimiento. Y después también uno sabía que con fulano hablaba, se resolvía. Con la movilidad virtual, que viene a decir, ¿ustedes nos decían que la movilidad era elitista? Tomá, acá tenés. Cualquiera se puede anotar en la movilidad virtual. Eso se multiplica si no está planificado correctamente de eso dónde entra a jugar. O sea, dónde entra a jugar en para qué le digo que no haga la materia del martes conmigo y se conecte para hacer X materia con la Universidad Colombiana en un horario distinto. O sea, ¿qué es lo que va a adquirir? En términos, o sea, ¿qué es lo que yo estoy reconociendo y que por ende le está contribuyendo a su perfil de formación? Hacerlo con Colombia y no hacerlo conmigo. ¿Se entiende? A ver, eso, y ahí es donde yo pongo como muchos signos de interrogación, hay que tenerlo presente. Porque yo entiendo la lógica, y acá que no me escuchen mis colegas de las áreas de internacionales, la presión de las áreas de internacionales, porque hay programas que existen y que uno quiere promocionar los programas que existen, y después a la larga hay, ¿no?, una política vinculada con lo internacional que se describe a través de informes que dan cuenta de participación en programas. Pero eso tiene que dialogar con lo que sucede en mi carrera. Digo, tiene que ser bidireccional esa relación. Por eso esta cuestión, ¿no?, de una articulación donde son los internacionales los que nos permiten y nos abren las puertas de lo podemos hacer con este, lo podemos hacer con este otro, con estas condiciones, pero eso tiene que estar pensado primero desde los planes de estudio, desde las carreras. O sea, si es pertinente o no es pertinente. Porque si no, es esto, es responder nuevamente, a una oferta que me viene dada, ¿no? O sea, me viene dada de otro contexto. Me viene dada de otro contexto institucional mío a nivel central y me aterriza en la carrera, ¿no? A ver, y para esto, si, no, juro que no tengo más estadísticas, porque me di cuenta que metí mucha. Digo, en el trabajo de Segacel Ávila, lo que es interesante es que decía que el 72 tenían movilidad, que el 68 tenían movilidad virtual en el 2021. Pero al mismo grupo de universidades, cuando les preguntaban si habían cambiado los planes de estudio, si ustedes ven, el 72% dijo que no. O sea, ahí hay algo que hace un poco de ruido, ¿no? Digo, no es tan lineal, y yo insisto, lo estoy llevando. Digo, hay movilidad virtual, pero ¿y eso cómo dialoga con el plan de estudio, con el perfil de egreso? O sea, ¿para qué? Digo, porque acá detrás de todo esto hay una pregunta. ¿Para qué me quiero internacionalizar? ¿Sí? Digo, y esa pregunta, en realidad, la respuesta no me puede venir dada de afuera y probablemente tampoco de la Secretaría de Internacionalización. ¿Sí? Es una respuesta que me tengo que dar primero a nivel de la carrera, ¿no? O a nivel de la unidad académica, o a nivel de la universidad. Insisto, si es que la universidad quiere tener un sello distintivo de que todos sus graduados tienen un perfil, no sé, tienen una ciudad, o sea, tienen un compromiso con la ciudadanía global. Digo, como tantas cosas que uno dice dentro de los perfiles. Bueno, está bien, muy bien. Entonces uno dice, todos los graduados de la Universidad Nacional de Cuyo, además de todas las cosas que saben hacer vinculadas con lo disciplinar o con cuestiones más transversales, tienen un compromiso con la ciudadanía global y el medio ambiente. Bueno, ¿eso cómo sucede? Para que me lo cuenten. Ahí tal vez haya que meter, entonces ahí sí, tengo que habilitar las materias con movilidad virtual, tengo que hacer espacios colaborativos, tengo que traer profesores invitados, tengo que hacer simulaciones. Digo, ahí después discutimos todas las estrategias de las bolitas, ¿sí? Pero lo primero es saber si nosotros queremos hacer algo vinculado con esto. Entonces, como para cerrar, yo vengo diciendo que voy a cerrar y no cierro nada. No, pero juro que ya se termina. A ver, para poder pensar en una verdadera política de internacionalización del currículum, uno se tendría que correr de esta gráfica que está acá, ¿no? Y donde haya más descentralización. Digo, tiene que haber estos diálogos, ¿no? Esa vinculación que no sea unidireccional, o sea, que no nos venga dado por sino que también nosotros podamos hablar con las oficinas y podamos pedir. Pero para poder pedir hay que saber qué pedir, digo, porque no podemos pedir cualquier cosa. Digo, y para eso nos tenemos que conocer primero nosotros. Digo, carrera, ¿no? Digo, ¿qué necesitamos? Y después ir a golpear la puerta y decir, che, miren, yo necesito, la verdad, un contacto con Brasil de tales características, porque quiero hacer esto y esto y esto. Y bueno, ahí está la tarea de las áreas que conocen, que saben con quién se puede, con quién no se puede, y que nos vengan y que nos propongan algo, ¿no? Pues si no,
insisto, es unidireccional, ¿no? Y somos como receptores de propuestas. Después no nos quejemos, digo, eso es como muy, muy pasivo, digo, no, y vino tal oferta, entonces quedamos como abrumados muchas veces de determinadas propuestas. Y que bueno, que nada, que esto es responsabilidad, yo siempre digo, es internacionalización del currículum. Y si tengo que jugarme por el binomio, por una parte del binomio, tendría que jugarme, a pesar de que yo vengo del área de internacionales, me tendría que jugar más me tendría que jugar más por el área académica, digo, por el área curricular. ¿Sí? Son decisiones curriculares que necesitan, ¿sí?, de el apoyo, el acompañamiento, el sostén de las áreas internacionales. Pero son decisiones curriculares. ¿Sí? Es difícil que el área de internacionalización nos venga a decir si nosotros tenemos que tener determinado elemento internacional en nuestro plan de estudio. Eso lo tenemos, a ver, yo soy docente del área de educación. Digo, yo como docente del área de educación es lo que discuto con mis colegas, con el director de mi carrera, ¿no? Pero es difícil que venga el referente internacional a decirme si yo tengo o no tengo, ¿no? Digo, en esto que somos tan cuidadosos en las universidades. Por eso, 4 diapositivas y termino. Lo que tenemos que hacer es diagnosticar, primero, saber dónde estamos, que es parte de lo que le propongo después para la tarde y más allá de avanzar con algunos temas más puntuales. Sistematizar lo que hay, porque seguro que hay un montón. ¿Sí? Y después silvanarlo, o sea, que es tal vez lo más difícil. O sea, una vez que lo identificamos, hacer una articulación de todo eso, ¿no? Juntarlo y ver cómo nos queda. ¿Qué? Con la máquina, con la Singer. Estoy muy viejo, me agarró un viejazo tremendo. A ver, se supone que todo este proceso, a ver, transparenta lo que hacemos, ¿cómo es que se llama? Blanqueamiento, no, sinceramiento. Nos sinceramos, visibiliza y sobre todo jerarquiza. Voy a insistir, a ver, esto yo por lo menos que lo defiendo, yo creo que es importante aspectos, y si está y sucede, ¿por qué no lo podemos jerarquizar? Y que nuestros estudiantes sepan que les estamos brindando esto y que van a salir a la sociedad, al mercado, con esto, por lo menos, no sé, trabajado en parte, mucho, eso habrá que ver hasta dónde. Pero sobre todo, y esta es la última, nos tenemos que preguntarnos ¿para qué? Primero. O sea, ¿para qué lo queremos hacer? Como primera pregunta. Y después sí, buscar la movilidad virtual, el COIL, el profesor invitado, la clase espejo. Digo, a ver, todo lo que podemos ver después a la tarde, pues los que no se quedan a la tarde, pobres, se quedan nada más que con la provocación y no con las herramientas. Pero bueno, tiene que haber parte del gancho para que no me abandonen. Digo, no. Porque hasta ahora no dije nada ni lo que es la internacionalización del currículum. Dije sobre todo lo que no era y lo que no había que hacer. Digo, pero lo de las estrategias, a ver, pero primero tenemos que definir para qué lo queremos hacer, ¿no? Y primero si lo queremos hacer, 1, y 2, ¿para qué lo queremos hacer? Bueno, ahí después están todas las referencias. Miren, ahí está, ¿ven? Ahí está, Cecilia, ahí está la del CIP está. ¿Vieron? No. Sí, no, si yo sabía. Ahí está, son un montón, pero bueno, creo que están. Bueno, nada, y ahí, y hasta acá llegó mi amor. Bueno, gracias.